el programa de hoy desde Roma, el Papa Francisco pide rezar a la Virgen María por Myanmar, cuyo histórico templo católico y casas de cristianos fueron incendiados hace poco por militares. También por el Perú en crisis política. Desde Perú, obispos se ofrecen a mediar para solucionar la crisis política. Desde Argentina, la Iglesia financia escuelas sobre un arroyo para niños de bajos recursos. El Papa Benedicto XVI, el primer papa en usar Twitter, instó a confirmar lo que se ha de comunicar y ser veraces en las redes. Destaca sacerdote en nuestro especial Benedicto XVI, Amor y Verdad. Hoy celebramos a San Ildefonso, devoción absoluta a la Madre de Dios. Le contamos su vida. Hola a todos, hola Eddie, feliz inicio de semana. Gracias igualmente a ti, Natalie, y a todo nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que el Papa Francisco, al tanto de la persecución de la Iglesia en el mundo, se refirió al caso de Myanmar. Esta nación del sudeste asiático figura en una lista de 50 países en donde los cristianos sufren la persecución más extrema. Sobre las actividades del Santo Padre nos informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Saludos desde Roma. El Papa Francisco presidió ayer domingo una misa en la Basílica de San Pedro con motivo del cuarto domingo de la Palabra de Dios, donde confirió 10 ministerios laicales en representación de los fieles laicos de todo el mundo. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. En concreto, 3 de lectores y 7 de catequistas procedentes de algunos países como México, Italia, Filipinas, el Congo y Gales. Durante su homilía, el Santo Padre advirtió que sería una maldición ser una iglesia de corazón estrecho y además pidió que no nos suceda predicar la salvación para todos y hacer impracticable el camino para recibirla. También indicó que el anuncio de la palabra debe convertirse en la principal urgencia de la comunidad eclesial, como lo fue para Jesús. Además, el Papa Francisco invitó a leer, estudiar, meditar y rezar las Sagradas Escrituras, porque, dijo, en el Evangelio Jesús nos habla, nos ilumina y nos guía. Además, el Papa dirigió este domingo el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Desde allí pidió rezar a la Virgen María por Myanmar para que el actual conflicto termine pronto y se abra un nuevo tiempo de perdón, amor y de paz. Il mio pensiero va in particolare al Myanmar. El Santo Padre expresó nuevamente su cercanía a este país y lamentó que recientemente fue incendiada una de las iglesias más antiguas e importantes del país. Asimismo, al finalizar el Ángelus dominical, el Santo Padre saludó a los fieles con banderas peruanas, que se encontraban presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Tras saludarlos, les invitó a rezar para que terminen los actos de violencia en Perú. También les invito para que puedan terminar los actos de violencia en Perú, ya que apaga la esperanza de las soluciones a los problemas. Les animo a todas las partes para que puedan tomar vías de diálogo entre hermanos de la misma nación y puedan, desde el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, me uno a los obispos para decir no a la violencia. Venga de donde venga. No más muertes. También, al reflexionar sobre el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús llama a los primeros discípulos a dejar todo para seguirlo, el Papa Francisco explicó que permanecer con Cristo requiere a veces la valentía de dejar todo aquello que impide la vida plena y que estas cosas son como anclas que nos sujetan a la orilla y nos impiden remar mar adentro. Oggi il Vangelo della liturgia. En esta línea, el Papa Francisco puso como ejemplo el de una familia joven que deja una vida tranquila para abrirse a la impredecible y hermosa aventura de la maternidad y de la paternidad. Aseguró además que es un sacrificio, pero basta una mirada a los hijos para comprender que era justo dejar ciertos ritmos y comodidades para tener esta alegría. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
Perú vive en una continua convulsión política y social que pone al país en incertidumbre. En plenaria, 46 obispos del país tomaron un acuerdo el viernes último para contribuir al necesario entendimiento a través de un diálogo urgente. Nuestro corresponsal en Lima, Nicolás García, nos informa. 19 de enero del 2023. Manifestantes contra el gobierno con elementos infiltrados, según el Servicio de Inteligencia de la Policía, intentaron sembrar el terror en la capital con la denominada marcha Toma de Lima. Ese día las protestas se realizaron en simultáneo en diferentes regiones del país. Hasta esa fecha las movilizaciones llevaban varios días con saldo de más de 50 muertos y más de 300 detenidos por los desmanes. Las exigencias de los manifestantes incluyen de todo, desde atención a necesidades básicas no atendidas hasta la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones y nueva constitución. No faltan los que piden que liberen al expresidente Pedro Castillo acusado de corrupción. Ante el panorama, los obispos del Perú se pronunciaron el 20 de enero último. Se ofrecen como mediadores para solucionar el conflicto político. Como obispos, ofrecemos una vez más nuestro servicio para mediar y para construir puentes de encuentro. No es la primera vez que la Iglesia se dispone a ayudar para llegar a un entendimiento en circunstancias de crisis en democracia a lo largo de diferentes gobiernos. A 3 días del ofrecimiento de la Iglesia de ser mediadora en el conflicto que vive el país, no se ha invocado su ayuda. Hay que decir también que del lado de los manifestantes, hasta el momento no se identifica a un frente claro o líder de las protestas. En medio de las protestas mezcladas con actos vandálicos, grupos de católicos rezan por la paz en el Perú. El 20 de enero, la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro sacó a la Virgen a las calles para rezar el rosario y pedir la intercesión de María, la mediación que nunca falla. Hoy 23 de enero, los obispos de las diócesis del sur del país, epicentro de las protestas, pidieron a las autoridades que escuchen las necesidades de los ciudadanos. Recordaron que gran parte de la población carece de servicios de primera necesidad y que el conflicto político del país solo ha agravado la situación. En Lima, Nicolás García, EWTN Noticias. En Argentina, así como la iglesia se activa evangelizando, lo es también poniendo los medios para que la palabra de Dios caiga en terreno fértil. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta el movimiento en diferentes diócesis. En Buenos Aires, desde la parroquia Estela Maris, ubicada en la ciudad balnearia de Mar del Tuyú, comenzamos informando que a través del programa FE de financiamiento eclesial de arquidiócesis y diócesis del país, vamos a conocer el proyecto educativo inclusivo de la Escuela La Concepción en el Delta de Tigre. Cabe señalar que esta institución es gratuita y los alumnos asisten a las clases en lancha, acompañados de docentes y directivos. Una iniciativa que sin lugar a dudas merece ser contada. Estamos yendo a la Escuela de la Concepción, es una escuela del Obispado, donde traemos 350 alumnos. Salimos del Luján y entramos recién en el río Abravieja, que es donde está la escuela. Hay veces que el agua te saca a mitad de mañana porque empieza a crecer y hay que salir, los días de tormenta o el frío. Una vez que llegamos al muelle nos adentramos en la naturaleza y llegás y ves cómo amanece, los animales, las garzas, es muy lindo la particularidad de este ambiente. Vengo acá desde que tengo 4 años. Es un lugar donde me siento muy cómoda, contenida. Es un lugar donde desborda mucho de amor, de cariño. Hay muchos chicos que la pasan muy mal desde sus casas y acá es como que se encuentran ese lugarcito, ¿viste? Donde se sienten tranquilos, amados. Entre otra información, luego de 3 años, la Escuela de Animadores Juveniles perteneciente al movimiento salesiano volvió a realizarse en la ciudad de Tandil.
La iniciativa, que pertenece al movimiento juvenil salesiano de la región Buenos Aires, de las Hijas de María Auxiliadora y de los salesianos de Don Bosco, convocó a más de 100 jóvenes de entre 17 y 23 años de todas las casas de la región. Durante esos días reflexionaron sobre las realidades juveniles y cómo analizarlas, sobre el accionar político de las juventudes y el contexto de Jesús. En este encuentro puntualmente estamos llamados a profundizar nuestro compromiso sociopolítico como cristianos. La familia salesiana tiene como corazón la promoción de los jóvenes, ¿no? Y que seamos los mismos jóvenes quienes nos encontramos, quienes nos reconocemos parte de la iglesia, quienes intentamos construir un mundo distinto. Finalizando con la información, se realizó una destacada misión de verano en la diócesis de Santo Tomé. Las hermanas misioneras siervas del Espíritu Santo de la provincia religiosa en Argentina realizaron una misión en Paso de los Libres en la provincia de Corrientes bajo el lema Iglesia en salida, tras los pasos sinodales respondiendo al pedido del Papa Francisco. La finalidad de esta misión fue escuchar, preocuparse por lo que le pasa a cada hermano, valorarlos, alegrarse ante sus logros o acompañarlo en sus frustraciones. En cuanto a las actividades, se dividieron en grupos. Fueron visitando cada casa, donde experimentaron la alegría de las familias, quienes compartieron sus experiencias de vida y la realidad que les toca enfrentar. Cabe señalar que esta misión deja un gran desafío: seguir sembrando el reino de Dios en los corazones de los miembros de esta gran comunidad. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hoy la iglesia recuerda a San Ildefonso, arzobispo de Toledo, en España, del año 657 al 667 y uno de los padres de la iglesia. Para conocer qué virtudes guarda este gran santo, nos conectamos con el padre Jesús Ramos Cortés, párroco de la parroquia San Ildefonso, Recuay, perteneciente a la diócesis de Huaraz, en Lima, Perú. San Ildefonso. San Ildefonso fue un santo hombre, sacerdote, obispo de Toledo del siglo VII, inicios del siglo VII, que brilló por muchas virtudes: la oración, la devoción a la Eucaristía y sobre todo el amor grande, privilegiado a la Virgen María. Muy pocos hombres de repente conocen esto, la iglesia, la devoción a la Virgen María y su santidad, su don, su entrega a Dios como obispo, seguramente hizo que tenga este privilegio por ella, este amor grande por la Virgen, defendiendo en ese tiempo de tantos ataques, de tantos ultrajes, de tantas ofensas a la Virgen María, como hasta hoy seguramente, pero por eso escribió él muchos tratados y uno de ellos, el Tratado de la Perpetua Virginidad de María, aquello que en ese tiempo de repente era muy desconocido, atacado, muchos siglos antes de que se declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. María ya era en las homilías, en los tratados de Ildefonso, ya era defendida con mucho amor. Tanto amor tuvo este hombre que la Virgen María le dio un regalo, un milagro, tanto así que le regaló una casulla para que lo usara en las solemnidades, en las fiestas grandes, en honor a ella. Ildefonso nos demostró, acercarnos a Ildefonso es acercarnos a Jesús. No podemos decir nosotros, amamos a la Virgen María, o al revés, amamos a Jesús si no amamos a la Virgen María. Un buen católico ama a la Virgen María, la defiende. Acercarnos a Ildefonso por medio de la Virgen María. Esto creo que es el camino más cercano que debemos buscar nosotros en nuestra vida.
Amigos, hacemos una breve pausa y al volver, el Papa Benedicto XVI, el primer papa en usar Twitter, instó a confirmar lo que se ha de comunicar y ser veraces en las redes. Destaca sacerdote en nuestro especial Benedicto XVI, Amor y Verdad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La vida y obra de Benedicto XVI son un tesoro para enriquecer nuestra fe y ser mejores católicos. Cada lunes, como hoy, lo vamos descubriendo para usted. El Papa Benedicto XVI inspiró a los creadores de 10 Min con Jesús, un portal web que desde el 2018 enseña a orar. Lo realizan sacerdotes de distintos países y laicos expertos en redes sociales. Para saber más sobre la importancia que Benedicto XVI le dio a las redes sociales para la evangelización, nos conectamos con el padre Juan Carlos Vázquez en Ecuador. Él es doctor en teología moral, es muy activo en redes y uno de los rostros visibles de 10 Min con Jesús. Padre Juan Carlos Vázquez, es un gusto tenerlo con nosotros. El Santo Padre Benedicto XVI fue el primer papa en usar Twitter en 2012. ¿Qué impresión causó esto en usted? Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que todo el mundo católico fue sorprendente la entrada de un papa en el mundo de las redes sociales. Y Benedicto XVI fue el que dio el primer paso y el que además fue muy constante, ¿no? Porque el equipo que se formó detrás fue de una profesionalidad muy grande, ¿no? Y creo que en general el Papa Benedicto XVI nos animó a muchos nuevos evangelizadores a lanzarnos en estas nuevas plataformas. De hecho, sus mensajes en la Jornada Mundial de la Comunicación Social durante todo su papado fueron invitaciones para que todos los sacerdotes o los laicos que tenían algo de facilidad intenten trabajar más en el quinto continente o el continente digital, como le llamaba. ¿Y cómo pueden ser las redes sociales un medio de santificación? Muy bien, mira, yo me dedico mucho tiempo a trabajar también en redes, colaboro con distintos portales, intento también atender a las personas que personalmente me escriben y he encontrado un canal maravilloso para difundir la doctrina de Cristo, llegar a miles de almas que tal vez antes no hubiera tenido esa posibilidad y sobre todo tener como esa conexión, ¿no? O sea, que no es simplemente lanzar información, sino que tengo comunicación de ida y de vuelta. Es cierto que hay ocasiones en las que te encuentras con haters o personas que no entienden bien el mensaje o personas que se sienten también un poco, no sé, amenazadas. Pero también cuando uno tiene esta verdad con la que vas por delante y enseñas las cosas con el corazón abierto, la gente también con rapidez como que sintoniza pronto, ¿no? Las redes sociales son fabulosas para evangelizar. Y te diría más, me parece que el Espíritu Santo también trabaja mucho a través de lo que las personas encuentran en redes. Padre, y así también como las redes sociales son un medio de santificación, ¿el uso constante de ellas nos puede alejar de Dios? Por supuesto. Igual que el vino en demasía te puede alejar de Dios y eso es lo que San Pablo recomendará a sus discípulos, ¿no? Que tomen el vino con un poco de agua, por ejemplo, pero no dicen que no tomen vino. El catolicismo siempre se ha caracterizado por este afán de utilizar todos los medios materiales que son buenos para intentar acercar de esa forma a Dios, ya sea el vino, las redes sociales o cualquier dispositivo. Ahora, usado sin templanza, por supuesto que puede traer problemas, o contenidos negativos, por supuesto que puede hacer daño. Pero me parece que la forma en la que Benedicto XVI nos presentaba esto es sacar lo mejor o tomar todo lo bueno para dárselo a los demás. Benedicto XVI animaba a purificar la comunicación. ¿Cómo conseguirlo? A mí me parece que hay varias líneas para hacerlo, ¿no? Uno es estar seguro antes de comunicar, ¿no? O sea, que cuando uno recibe una noticia, cuando uno quiere decir alguna cosa, que se lo piense mejor, porque en las redes queda todo plasmado, ¿no? Una vez que ya has subido ese tweet
haz esa publicación en LinkedIn o has hecho en Facebook o en Instagram o TikTok, lo que sea, es difícil luego tener control de qué es lo que va a pasar con esos contenidos. Con lo cual, la primera sería pensar muy bien qué es lo que publicas. La segunda, ser siempre optimista y estar cercano a la verdad. Si no estás seguro de algo, no lo publiques. Si es que tu comentario es de crítica o es iracundo, no lo publiques. Si es que tus ideas lo que van a hacer es chocar con los demás, piensa muy bien para que sean también puente, para que la gente se sienta acogida. Y la última que me parece que es fundamental también es ponerte como lo haría Jesús. Antes de mandar el enter, antes de terminar de publicar las cosas, pensar, en mi lugar, ¿qué haría Jesús? Establecería un canal, diría esto con más caridad, seguramente con la misma caridad con la que el Papa Benedicto nos ha enseñado a que a veces hay que hacer silencio, otras veces hay que decir la verdad con altavoz. Cada momento será el Espíritu el que nos ayude también a definir qué es lo más apropiado. Padre Juan Carlos Vázquez, gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así como el Papa Benedicto XVI animó a sacerdotes y religiosos a ser evangelizadores de la fe por los medios digitales, él también nos deja un ejemplo claro de cómo vivir constantemente la fe y hacerla carne de nuestra carne. ¿Cómo vivía su fe y tiempos de oración Benedicto XVI? Aquí la respuesta de Monseñor Georg Genswein en entrevista exclusiva a EWTN poco después de la muerte del Papa Benedicto. ¿Qué observa usted del Papa emérito? ¿Cómo vivía él su fe? Das erste ist, hat den Glauben vermittelt bekommen von seinen Eltern in einer. La fe le fue transmitida por sus padres de una forma muy natural, muy normal, y sin duda tuvo una influencia muy grande en él. Lo que recibió de sus padres y más tarde de sus maestros espirituales, lo profundizó luego a lo largo de su propia vida, sobre todo a través de sus estudios, pero también a través de sus conferencias. Lo que él pudo profundizar de este modo se convirtió en su propia vida de fe. Siempre tuve la impresión, y no creo ser el único, de que lo que decía el profesor Ratzinger, el obispo Ratzinger, el arzobispo y cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, no era algo que se recitaba porque formaba parte del oficio. Era, por así decirlo, carne de su carne. Era lo que él creía y lo que quería transmitir para poder pasar esa llama a los demás y hacer que ardiera con fuerza. ¿Tiene un papa tiempo para la oración, para el silencio? Depende de cómo gestione el tiempo. Si algo es importante para alguien, intenta encontrar el tiempo necesario, y no solo dentro del tiempo que a uno le puede sobrar, sino durante el tiempo que uno programa al planificar su día. Lo que yo experimenté con él como cardenal, pero también como papa al fin y al cabo, vivía con él, fue que siempre teníamos horarios fijos para la oración. Había excepciones, por supuesto, por ejemplo, cuando viajábamos, pero los tiempos de oración eran sagrados para él. En concreto, eso significaba Santa Misa, breviario, rosario y meditación. Los tiempos estaban fijados y mi tarea era atenerme a ellos y no decir esto es importante ahora, esto es muy importante y esto es aún más importante. Él decía, lo más importante es que Dios siempre sea lo primero. Primero hay que buscar el reino de Dios. Todo lo demás se dará por añadidura. Es una frase sencilla y suena bien, pero no es tan sencillo atenerse a ella. Pero esa es la razón por la que es verdad y por la que uno debe ayudar a que siga siendo así. Ahora escuchemos a la hermana Fátima Godiño, Madre General de las Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado. Fue uno de los miles de feligreses en el funeral del Papa Benedicto XVI el pasado 5 de enero. En entrevista destaca las virtudes del Santo Padre por las cuales debemos recordarlo, imitarlo y animarnos a profundizar más en su legado. Veamos. Podría decir algunas cosas. Me gustaría destacar la valentía que Benedicto ha tenido para asumir el servicio petrino, y también la valentía para renunciar, considerándose siempre un instrumento de Dios, pero reconociendo la fragilidad de llevar la guía de la Iglesia.
Me gustaría también subrayar la claridad de su pontificado, de su magisterio, la pasión por Jesucristo, sobre todo con sus escritos, un magisterio claro, preciso. La pasión por Jesús y la centralidad en su mensaje de Dios es amor. Bueno, la emoción, hemos venido con las hermanas a agradecer por lo que ha significado, por lo que es para la Iglesia, y es emocionante ver cómo tantas personas vienen hasta aquí, muchas desde lejos, para agradecer, para dar homenaje, para rezar. Subrayo todos sus aportes, el aporte sobre todo que Benedicto tuvo en su momento con el tema de la prevención de los abusos y tantas iniciativas por el bien de la Iglesia. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe que puede seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.